Información desde todos los ángulos. 8:35 y estamos ya con nuestros analistas de día lunes. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Oye, yo necesito partir preguntándole a Cristóbal Uneus, que es militante de Demócrata Cristiano, ¿cierto? ¿Sigues siendo o renunciaste? No, sigo siendo. Ya, no se puede saber. Dígame. No, está bien. Entonces, igual lo iba a contar, así que... Ya, no estoy haciendo ninguno, te estoy llamando al pizarrón. No, sino yo que sé. Quiero saber cómo se siente Cristóbal Uneus después de la decisión que tomó su partido de apoyar a Janet Jara en la presidencia. A ver, yo era de la tesis del presidente, Alberto Undurraga, que aquí era un error... salir apoyando a la candidata al oficialismo. Uno entiende la estrategia de los diputados, ¿no es cierto?, de la sobrevivencia, pero yo siento que eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Ya, pero hay que pensar en el pan de hoy día o en el pan de mañana. Claro. Si un partido de largo plazo piensa en el largo plazo, no en el corto. Claro, pero para pensar en el largo, estoy poniéndome en los zapatos de Erika Edo. Sí. Para pensar en el largo plazo tienes que sobrevivir en el corto. Pero tu crecimiento... Si no sacas o sacas muy pocos diputados, como lo que supuestamente iba a pasar, porque ¿con quién se iban a aliar en un pacto parlamentario? La DC iba a ir sola. Si no sacas parlamentarios, desaparece tu partido. Entonces, ¿qué largo plazo existe? No existe el largo plazo. Ojo que la candidata está en menos de 30. En general, si uno suma los candidatos centro-izquierda, los votos del candidato y los parlamentarios son más o menos parecidos. Entonces, eso también tiene un techo. Entonces, no queda claro cuánto iba a sacar la democracia cristiana afuera. Es probablemente que iba a sacar menos votos y menos diputados, pero no iba a sacar una votación despreciable, y yo creo que en el largo plazo iba a ser más rentable tratar de construir una propia identidad que estar mezclado con una entidad que después la gente va a decir, ¿y cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana? Ahora, y me gustaría pasar la palabra a Claudio Alvarado. La pregunta es si esto es para Janet Jara un triunfo, en el sentido de que hablamos esta mañana temprano con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, y decía que aquí se está conformando la coalición más amplia desde que llegó la democracia, es decir, mucho más amplia que la concertación, porque incluye al Partido Comunista, decía Paulina Bodanovich. Entonces, ¿esto reconfigura para Janet Jara una nueva plataforma en su candidatura o no? ¿La suma de la DC? Probablemente la candidata tenga el mismo entusiasmo que Paulina Bodanovich al decir eso, digamos, pero me da la impresión de que por ahora tiene más de retórica que de fundamento en la realidad, porque si uno piensa en lo que fue la nueva mayoría tenía dentro al Frente Amplio naciente, tenía el Partido Comunista, y era una coalición que en su conjunto tenía mucho más peso en el país. Por ahora, esto por supuesto que después hay que ver cómo se traduce en las urnas, pero por ahora, Janet Jara, sumando a la DC, no es muy distinta a lo que es el oficialismo actual. La DC no es el partido de antes, la DC no es un partido hoy día potente, más bien vienen de capa caída, del punto de vista electoral y del punto de vista que señala Cristóbal, de lo que representa. La DC histórica, ya sea la historia larga o la historia de los últimos 30 años, es una DC que era mucho más potente y que por lo mismo jamás habría estado aliada con el Partido Comunista. Entonces, yo tengo la impresión de que... Pero la UDI también fue mucho más potente, lo dice tanto Pablo Longueira, que lo que es hoy día. Claro. En el sentido de que hoy día el Partido Republicano es más poderoso. Pero la pregunta aquí es que finalmente Janet Jara al frente puede lucir no sé si es una alianza pragmática o programática, pero es una alianza en unidad con 9 partidos, y al frente de la derecha y que va desde la DC al PC, hasta el PC. Y en el caso de la derecha no tenemos, o sea, hoy día no hay una unidad visible, que es un poco lo que están planteando varios. Efectivamente, la dificultad o el déficit hoy día de la oposición es la articulación, es mayor coordinación, pero por lo mismo, esto tiene dos caras, ¿cierto? Por lo mismo es que llama la atención que en ese contexto en que la única candidata potente del oficialismo es Janet Jara, en el que prácticamente no figuran candidatos de ese mundo en la encuesta, y en que haya tanta dispersión en la oposición, en ese contexto uno mira la encuesta y a nivel presidencial Janet Jara no supera el tercio. Entonces, el escenario se puede ver de los dos puntos de vista, y como dice Cristóbal, da la impresión de que el oficialismo hoy día tiene un techo que le va a costar superar, y no sé si el ingreso de la DC, de la cual queda básicamente el nombre, pero no mucho más de lo que fue el partido en el pasado, le va a permitir crecer tanto. Cristóbal, el argumento de los ganadores, finalmente, cuando tú dices pan para hoy, hambre para mañana, Erika Edo dice,
primó el sentido de futuro, de construir una nueva alianza política, un programa de gobierno, y la ADC es un partido con mucha historia, pero tiene que construir futuro. Y ayer Francisco Huenchumilla, que ha quedado ahora como presidente, decía que a la democracia cristiana se le acabaron como las ideas y que tiene que pensar en el futuro, y que cuando se le saca en cara, digamos, la alianza con el comunismo, dice, pero si el comunismo hoy día, el Partido Comunista es capitalista, se acabó esa idea del anticomunismo que había, ya no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no te convencen a ti esos argumentos? Lo que pasa es que existen muchas formas de capitalismo, y yo creo que el problema del PC no es la crítica al capitalismo, porque crea un capitalista distinto al que creo yo, con una intervención mucho más grande del Estado. Pero yo creo que el problema del Partido Comunista son los derechos humanos, la democracia, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es su flanco más grande. Y yo creo que también Huenchumilla tiene razón, a la democracia cristiana se le acabaron las ideas, pero juntándose con una coalición amplia no sé si es el lugar ideal para surgir las nuevas ideas. Las nuevas ideas surgen cuando tú tienes que luchar por tu sobrevivencia, no cuando estás subsidiado por una coalición, y al final el tamaño tuyo depende de tu capacidad negociadora, y la capacidad negociadora de la democracia cristiana igual es media agotada. Yo pienso que cuando fue sola Carolina Goich, ¿no es cierto?, el 2017 pero salió creo, quinta. por eso sacó 600.000 votos, entonces tampoco le va a sumar tanto a... Pero hoy día no tenían una Goich, y la DC de ese entonces era más que hoy día. Sí, no, en eso yo estoy de acuerdo. Entonces, el efecto que va a tener esto yo distingo dos efectos. Uno en la candidata, que yo creo va a ser marginal. De hecho, yo creo que va a ganar Renovación Nacional más en el margen que la candidata. Pero dos, sí le ayuda a cualquier cantidad en que haya una lista parlamentaria única, ¿no es cierto? Y eso puede ayudar, sobre todo si la derecha va unida. Pero ojo, ella está en el 30%. Entonces yo no me imagino que la lista parlamentaria saque el 40-45% de los votos. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. ¿Cómo habría que leer las cartas de los empresarios y también de otras figuras que ayer volvían a una segunda carta pidiendo la unidad de la derecha por temor a no tener una presencia contundente en el Congreso, en el caso de la derecha? Voy a decir que ellos insisten en que no son solo empresarios, sino que es gente como de la sociedad civil. Pero ya hay dos cartas y muchos consideran y muchos se sienten incómodos, incluso los partidos de la derecha se están empezando a sentir incómodos y sienten que acá hay una presión. Lo están pauteando. Claro, pero imagino que eso denota una cierta desesperación, ¿o no? No sé si desesperación es la palabra, pero Sí, es evidente. tampoco sé si es la palabra. Pero es evidente que en el mundo que vota habitualmente por la derecha, incluyendo empresarios y no empresarios, hay un anhelo de unidad y coordinación hace mucho rato. O sea, lo que mira el votante habitual de derecha es justamente lo que estábamos comentando antes, revisar el cuadro y decir, mira, yo sumo a Kass, Matei, Kaiser, Parisi, y eso llevaba a base 100, depende de la encuesta, 55, 60, entonces el escenario es muy favorable para que, si la oposición se coordina de cara a la parlamentaria, como lo está haciendo la izquierda, el resultado sea muy positivo para las distintas fuerzas de oposición, y como eso no existe, se produce un cuadro en el cual distintas voces empiezan a clamar por unidad. Efectivamente, los articuladores de esta carta han defendido que no son solo empresarios, que firman abogados, que firman médicos, etcétera. Eso es verdad que lo han dicho. Y también es interesante el otro argumento que han expuesto para defender su planteamiento, y es que ¿por qué no se va a poder? O sea, lo decían ayer de manera bien provocativa, Raúl Alcaíno y Gerardo Varela lo decían, oye, aquí estamos haciéndolo transparentemente, a ojos del público, planteando argumentos que además calzan con lo de otras personas que votan por este sector político, y claro, decían, hay gente que presiona por la fuerza, por las vías de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es plantear argumentos en el debate público, y creo que es interesante el punto, porque yo coincido en que esto admite una lectura, ¿cómo decirlo?, de fácil crítica, ¿cierto? Son los empresarios, el poder de capital presionando, pero lo que ellos dicen también es verdad. También es cierto que no tiene nada de malo en que personas se agrupen y planteen argumentos. Sí, yo lo encuentro súper positivo. ¿Qué cosa? Que estén abogando por la unidad de la derecha. Hace todo el sentido del mundo, ¿no es cierto? Uno de los problemas que tenemos en el Parlamento, mucho más en la Cámara de Diputados que en el Senado, es la fragmentación de los partidos. Y si la derecha realmente quiere ser gobierno, se va a tener que poner de acuerdo. Entonces, si no se pone de acuerdo ahora, ya sea una lista única, pacto por omisión, existen distintas fórmulas, muy difícil que se pongan de acuerdo después en marzo. Entonces, yo creo que y los empresarios,
las personas que firman, más que son además empresarios, pero son ciudadanos, están preocupados por el rumbo del país, y yo coincido mucho con Claudio, y me parece súper bien que lo hagan públicamente, ¿no es cierto? Ahora están en change.org, Oye, pero, tienen más de 3.000 firmas, y probablemente van a superar las 10.000 firmas de aquí al 18 de octubre. Esta carta es un llamado a José Antonio Kast para que Claro, ¿a quién se dirige? para que haga la unidad en la lista parlamentaria, o este es un llamado a Evelyn Matei para que se baje. ¿Cómo? No, yo la entiendo, si uno lee los distintos planteamientos de quienes la han articulado, la entiendo como un llamado, quizás sí la palabra es casi desesperado, estoy pensando que capaz que sí lo sea, como decía Claudia, a la unidad o coordinación al menos de cara a la lista parlamentaria. Sí. Yo la veo fundamentalmente por ahí, porque la verdad es que yo tiendo a pensar, pero esto es una especulación, leyendo los nombres de los firmantes de aquellos que uno conoce porque participan más habitualmente en el espacio público, yo apostaría que votan por distintos candidatos presidenciales. O sea, yo creo que no es gente que esté matriculada con uno u otro y que probablemente discrepan respecto a su primera preferencia presidencial, pero que coinciden en la necesidad de mayor articulación, especialmente, agrego yo, de cara al Senado. O sea, en el Senado esto es bien evidente, porque en el Senado lo que va a pasar es que si no hay coordinación, y en concreto pactos por omisión, en las llamadas circunscripciones binominales, o sea, aquellas que eligen 2 senadores, por supuesto que el resultado es muy distinto que si la hay, es del sol, de la noche del día a la noche. Yo creo que uno de los enredos o de los motoros que van a tener que resolver es el siguiente. En un sistema proporcional, los pactos más grandes les va mejor que los pactos más chicos. Entonces, republicanos debe estar diciendo, estoy especulando porque no tengo información, es: si vamos a competir, compitamos los partidos, pero no me hagan competir contra Chile Vamos, porque entonces la RN y la UDI siempre le va a ir mejor que a Republicano, y si la UDI va sola, probablemente debe pensar que Republicano se los va a comer. Entonces, en ese escenario, la negociación es compleja. Ahora, al otro lado, estoy pensando, ya, la derecha está con ese desafío, ese problema, y me da la impresión a mí que no hay salida más allá que pactos por omisión. Eso es lo más lejos que por lo menos Republicanos está dispuesto a moverse. Creo que no hay más que eso, ¿no? Y la dificultad se confirma solo para confirmar el punto, porque Chile Vamos quiere coordinar, se lo va a intentar hasta el final con Amarillo y Demócrata, especialmente con Demócrata, y eso exige que ellos tengan su lista distinta a Republicanos también. Ya, pero es que eso, y ese es lo que dice Republicano, que tiene algún sentido. Cuando uno les pregunta, a mí ayer me tocó, no sé, a Ruth Hurtado, yo decía, a ver, pero las cifras que lanza Chile Vamos es que si van separados, sacan tantos, hacen el ejercicio, y por lo tanto la suma va a ser menos que la suma del hoy día oficialismo, ¿cierto? Entonces, versus la otra fórmula que puede ser que saquen más. Y el argumento es, ojo, hay gente que si vamos en una lista única que incluya a amarillos, a todo ese lado, hay gente de republicano o de más de la derecha que no va a votar por estos candidatos. Versus, si vamos también todos juntos, hay gente de amarillo, de demócratas, que no va a votar por esta lista porque va junto con Republicano y Nacional Libertario. Entonces, ahí puede tener un punto republicano. O sea, dicen, no es tan automático que si sumamos todos vamos a sacar más parlamentarios. ¿Pero está implicando que si demócratas y amarillos quedan fuera van a ir en un pacto? Porque entonces eso puede suceder. Claro. El pragmatismo y la presión, porque como dice Claudio, no es solamente los empresarios, es como más la sociedad civil, algunos de los intelectuales van a decir, ya, pues, oye, si queremos ser gobierno y cambiar el rumbo del país, atinen, pues. Oye, ya, todo esto es planilla parlamentaria, ¿no es cierto? Solo breve, vamos a la figura. Evelyn Matei, el propio comando pensaba y decía muy seguro la semana pasada que estaban seguros que iba a subir las encuestas. La Academ, hay que ver otras, pero aquí Cristóbal sabe bastante de encuestas, Claudio también, pero como que tú te dedicas a eso. Cristóbal sabe mucho más de los números. Sí, que todos nosotros. ¿Qué está pasando con Evelyn Matei? ¿Cómo habría que leer este tercer lugar que sigue ahí pegada, ¿no? Según la Academ de ayer? Y un José Antonio Kast que pasa al primer lugar. Sí, yo creo que hay dos cosas de la encuesta ayer, y como tú bien dices, hay que esperar las otras para confirmar ya la tendencia. Es, uno, Matei no sube. Yo creo que alguien que piensa que va a dar vuelta a la campaña en base a propuestas, yo creo que está muy perdido. Aquí lo que la gente necesita es un discurso, una idea simple de cómo le va a cambiar la cara al país y por qué quiere ser presidenta, y eso a Evelyn Matei yo no se lo he escuchado. Y lo segundo es que Janet Jara tampoco sube. Y por lo tanto, eso también es de alguna manera un alivio
para la derecha que quiere ser gobierno, ¿no es cierto? Y quizás... Para Cast. Sí, pero yo pienso en el sector entero, ¿no es cierto? Porque puede ser que si Matei pasa primera y Kast queda segundo y no pasa la segunda vuelta, eso para la derecha igual suma positivo, pero que Jara no suba, ella tiene que subir mínimo a lo que sacó la prueba. ¿Claudio? Coincido con eso. Yo sigo creyendo que la situación de Janet Jara es menos promisoria de lo que aparece en parte por lo que dice Cristóbal. ¿Y la de Evelyn Matei? No, mucho más complicada porque... Primero, no sube, pero además porque yo creo que su comando ha cometido un error a esta altura, yo diría sistemático, en orden a hablar de las encuestas. ¿Quién estuvo complicado este año con las encuestas y logró revertir la situación? José Antonio Kast. Y nunca habló, no se metía. De hecho decía, las encuestas son lo mismo, aquí hay que trabajar semana a semana, con perseverancia, articulando un discurso, un mensaje al país, como dice Cristóbal, que a uno le podrá gustar más o menos, pero haciendo bien la pega de candidato. Y en cambio el comando de Evelyn Matei tiende a comentar más de la cuenta y a centrarse mucho en esto, y se va produciendo un círculo vicioso en el cual obviamente la expectativa es que suba, no sube, eso frustra, la candidata empieza a complicarse o su entorno cuando toca hablar de esto, y el tiempo efectivamente se agota. Yo no digo que el cuadro esté zanjado definitivamente, porque en política siempre pueden pasar muchas cosas, pero es verdad que a esta altura lo que van arrojando las encuestas es que la posición de Kast está muy consolidada en el primer lugar y que Evelyn Matei tendría que hacer algo muy extraordinario o José Antonio Kast cometer un tipo de errores que hasta ahora no ha cometido para que la situación se invierta, y ninguna de esas dos cosas se ve muy probable en el corto plazo. Ahora, ojo, que también se suma lo siguiente. Imaginémonos que van 2 listas parlamentarias en la derecha, ¿no es cierto? Y que los candidatos se inscriben son Evelyn Matei y José Antonio Kast. ¿Con quién van a hacer campaña los de Chile Vamos? ¿Con un candidato que va primero o con una candidata que va segunda? No van a querer aparecer mucho con Evelyn Matei y eso le hace aún más difícil salir del lugar donde está hoy día. Pero Entonces, también sería súper feo que son militantes de RN o de la UDI que vayan a pedir la foto al frente. Se ha visto. pero se ha visto, Sí, entonces... no sería bonito. Pero quizás el contraargumento con eso es que tampoco se la juegue mucho, no aparezca mucho en fotos con Evelyn Matei. Ya, se vio con Sichel, pasó eso, en su momento, con el propio José Antonio Kast. Una última cosa, porque no se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo ven las últimas intentos de declaraciones de Janet Jara tratando de separarse de su mismo partido, de Daniel Jadwe, para qué decir, pero del mismo partido, así dando señales de independencia? ¿Es creíble lo que está haciendo Janet Jara? Yo creo que le está hablando mucho a la élite. Yo creo que ahí está cometiendo un error. Yo no sé si la gente entiende esa diferencia o percibe los dos planteamientos. Yo creo que la gente el día a día y sobre todo los votantes obligados, eso como que no sé si le importa mucho. Pero parece ser necesario. Pues si tiene a Daniel Jadwe lanzándote unos dardos que pareciera que no quiere... ¿Cuántos votos están en juego por esa pelea? Claudio. Interesante lo que dice Cristóbal, pero ocurre que además a la gente que sí le importa esa variable, ella resulta poco creíble en la medida que semana tras semana aparecen Jadwe Carmona diciendo cosas en sentido contrario. Quiero aprovechar este tema, ¿cierto? El tema de la complicación del PC en distintas dimensiones para pasar un aviso de 10 segundos. Yo sé que estamos contra el tiempo, pero hoy día, 28 de julio, se cumple un año del fraude electoral de Nicolás Maduro y, por tanto, de la consolidación de la tragedia venezolana. Nicolás Maduro decía en sus redes sociales que esto era para celebrar, y creo que decía algo así como que iba a celebrar por 10 días. Nosotros en el IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, por supuesto, no creemos que sea una fecha para celebrar. Pasando el aviso. Sí. Eso dijo. No creemos que sea una fecha para celebrar, pero sí un momento para reflexionar sobre cómo Venezuela llegó hasta este punto y qué lecciones podemos sacar para Chile. Entonces, este jueves, y este es el aviso efectivamente, este jueves en el IES a las 18:30 tenemos un conversatorio con Felipe Arboe, Pablo Ortúzar e Isabel Castillo, politóloga, para conversar sobre el fraude electoral de Maduro, la crisis venezolana y nuestra última revista Punto y Coma, que trata viene sobre la crisis venezolana, así que el aviso completo a propósito de lo que hoy día se cumple y que tiene que ver en parte con las complicaciones del PC y la candidata Jara. Ahora, la ciudadanía, y con eso termina un minuto, Cristóbal Leoneus, ¿la ciudadanía verá en Janet Jara una representante del comunismo puro o la está viendo otra cosa? O a la ciudadanía no le hay importa. una entrevista Es buena pregunta a propósito de la entrevista en El País, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. No sé, es una buena pregunta, no tengo como evidencia. Ya, la vamos a dejar ahí la vamos a dejar dando en remojo. El remojo. Si a la gente Gracias, si a la- Claudio si al Alvarado.